Hablemos de trabajo, hablemos de la masa laboral en nuestro país, hablemos de cómo conseguir trabajo en un momento muy, muy complejo de la economía y obviamente de las condiciones sanitarias del país. Porque algunas de las pocas cifras que, entre comillas, podemos decir se han celebrado en el último tiempo, aparece la del desempleo, ¿no? Que bajó a un 10,8% para el trimestre de septiembre-noviembre del 2020. Una buena señal que además se sumó a lo que dijo el ministro Briones, ¿no? Estos casi 250.000 nuevos empleos que se abrieron en nuestro país. Pero, ¿qué características tienen esos trabajos? ¿Qué tan fácil es acceder a un nuevo trabajo bajo las características que hoy tiene el mercado laboral en nuestro país? ¿Qué tan probable es conseguir ese empleo? Es lo que queremos conversar a esta hora junto al director de Potencia Laboral, especialista en empleabilidad, desarrollo profesional y reubicación laboral, Hugo Álvarez Yapur. Hugo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación también. Hugo, primero, bueno, obviamente el análisis que hace uno en general del mercado laboral no es muy auspicioso cuando con esta pandemia ha quedado más que manifiesto que el trabajo informal en Chile es una realidad mayor de la que pensábamos, cuando la precarización del trabajo está a la orden del día, ¿no? Sí, mira, efectivamente concuerdo contigo. Como fue disminuyendo mucho la forma de trabajo formal, efectivamente comenzó a emerger demasiado de hecho, todo lo que es el trabajo informal, sobre todo cuando las empresas se vieron muy complicadas con el manejo y la continuidad operacional, y de una u otra manera tuvieron que empezar a recurrir a contratar a estos profesionales que efectivamente eran en una modalidad muy informal, incluso profesionales que estaban buscando trabajo y que lamentablemente, dada la situación que nosotros vivimos como país durante el pasado año, tuvieron que verse en la obligación de también reinsertarse laboralmente, pero de una forma informal, como dices tú. Hugo, cuando se analiza la cifra del mercado laboral en nuestro país, se llega a la conclusión de que en pandemia, en medio de esta crisis, y agregando además lo que había pasado con el estallido social, las mujeres fueron las que más trabajos perdieron, que el campo laboral se redujo mucho para el género. ¿Qué posibilidades hay de que las mujeres comiencen a recuperar su trabajo y cuáles son las expectativas generales en términos a cómo vienen los próximos meses? Mira, las posibilidades siempre van a estar y va a depender mucho de lo que las empresas vayan solicitando hoy en día. Te diría yo, y siendo súper transparente, Aldo, nosotros que estamos del otro lado, digamos, de esta situación, que nos dedicamos efectivamente a la reubicación laboral, nosotros notamos que los requerimientos que nos están llegando hoy en día, y de hecho que los que nos han estado llegando hace mucho tiempo atrás, no están tan condicionados por el género, sino que más que todo se basan en competencia. Ahora, puede que sí existan situaciones propias de ciertos tipos de empresas que le hagan optar, de alguna manera, por contratar a profesionales de género masculino. Pero si te quisiera ser sincero, efectivamente hay una tendencia a reactivar el mercado hoy en día, sobre todo ahora en enero, que nosotros que estamos, como te comentaba, de la parte de generar entrevistas, vemos mucho movimiento de las empresas, vemos demasiados requerimientos que nos están llegando, pero sí hubo una baja importante en el periodo anterior. Pero, insisto, o sea, siendo completamente transparente, hubo una pérdida importante por parte de las mujeres, pero sí la reactivación está viniendo en general. Ahora, claramente las empresas tienen que pasar por decisiones al momento de tener que reducir costos, tener que desvincular a personal, y eso en algunas ocasiones también está ligado a tener que conservar a los profesionales que tengan más disponibilidad de alguna manera o que tengan más capacidad para poder desempeñarse. Eso puede que de alguna manera lo haga pensar en preferir a profesionales de género masculino, pero tampoco es algo que está tan marcado, Aldo, como yo te pudiera ser sincero hoy en día. O sea, la tendencia está a que se están recuperando los empleos. Nosotros, desde el punto de vista en que estamos viendo que hay mucha reactivación laboral, hay muchos requerimientos que nos están llegando también, y que no está condicionado por género, sino que más bien por competencia, por experiencia, por sector, por rubro. Ya, las rentas se han visto sí disminuidas. Eso sí tengo que transparentar también contigo. Ha habido una disminución en presupuesto que tienen las empresas para poder reactivarse, pero sí hay mucha actividad laboral en estos momentos. Y esto no está, como te estoy comentando, no está condicionado por género ni siquiera por edad. O sea, las empresas están comenzando a reactivarse y están necesitando muchos profesionales para cubrir plazas. Ahora, claro, puede que existan, como te comentaba, algunas condicionantes que estén más ligados a la disponibilidad, al esquema de trabajo, lo que está pasando mucho hoy en día, que hay personas que están trabajando desde sus casas. Entonces, al estar trabajando desde sus casas, tú necesitas también cierto esquema para poder adaptarte a lo que la empresa necesita.
Y en ese caso también puede que haya una preferencia también por el género masculino, pero que tampoco lo excluye. ¿Entiendes? Sí, Hugo, ahí precisamente ustedes con la experiencia del reclutamiento, de la reubicación laboral, las empresas hoy día han generado ya cambios en lo que necesitan para sus trabajadores, precisamente por lo que la pandemia nos ha demostrado, ¿no? El teletrabajo como una alternativa, tal vez la opción de la media jornada. Tú dices que hay algunos que han disminuido además los sueldos porque lo requieren para comenzar la reactivación. Esperemos que eso ya con el paso del tiempo pueda a lo mejor volver a sus cifras más normales, ¿no? Porque los sueldos en Chile en general son bajos. Sí, mira, yo te podría decir que efectivamente existe una reactivación importante. A nosotros, al menos, lo que nos toca vivir como empresa de reubicación son requerimientos que llegan o por proyecto, en el peor de los casos, pero generalmente son requerimientos que vienen con jornada completa. Ya, jornada completa, que están recontratando profesionales, las rentas efectivamente disminuyeron un poco, pero sí te podría decir que las empresas están comenzando a solicitar trabajos formales nuevamente. Ahora, hay sectores también de la industria que se han mantenido con buen presupuesto, con buenas rentas y que las empresas siguen funcionando bastante bien y que son principalmente las que están ligadas a operaciones, logística, despacho, que lo que todos sabemos que hoy en día realmente tuvo un boom tremendo. Y yo te podría decir que va a tener un boom superior, sobre todo con los cambios que estamos haciendo hoy en día por las medidas de cuarentena. Entonces, hay una activación que ha sido fuerte durante este año. En diciembre hubo una leve baja, pero fíjate que a nosotros la verdad es que el tipo de requerimiento que nos llega es de profesional de planta, contratado, con una renta acorde a lo que generalmente está en el mercado. Y otro tema es que también que como nosotros estamos apoyando en este caso a las empresas, nos da también la instancia de poder asesorarlos en cuál es el presupuesto que tienen que definir para las posiciones. Entonces ahí también nosotros tenemos un rol bastante importante y protagónico al momento de apoyar esta recontratación de profesionales que, claro, efectivamente, por la baja que hubo en el periodo anterior, tuvieron que desvincularse de las empresas. Hugo, en términos generales y de acuerdo a la evaluación que han hecho ustedes del campo donde operan, ¿hay más teletrabajo ahora que antes? ¿Hay más ofertas para realizar teletrabajo? ¿Y en qué proporción se ha producido eso? Ahí sí tenemos algo, un impacto importante, porque fíjate que yo diría el 90-95% de las primeras entrevistas que nosotros generamos son por teletrabajo, ¿ya? O sea, son remotas, mejor dicho, ¿ya? De hecho, nosotros hemos generado contrataciones de posiciones directivas, imagínate, 100% a través de entrevistas remotas. Profesionales que han sido reubicados y contratados sin siquiera sentarse físicamente con la otra persona, con el jefe. Te hablo de gerencias generales, gerencias de administración y finanzas, y siendo contratados sin tener la entrevista presencial. Ya, dentro de ese proceso, efectivamente hay ofertas que decantan en modalidad 100% remota. Ya, eso es algo nuevo que está realmente comenzando a penetrar muy fuerte en el mercado. Está comenzando también a entrar fuerte porque, por un lado, es práctico, porque efectivamente las personas, hoy en día los profesionales, están viendo los beneficios de trabajar desde el hogar, el tema del traslado, los costos de locomoción, etcétera, un montón de cosas. Pero las empresas también, por otro lado, están dándose cuenta, están notando que existe una posibilidad importante de ahorro ya en costos al tener los profesionales trabajando de manera remota, y que incluso se produce un fenómeno bastante interesante en donde el profesional trabaja incluso más focalizado de que si trabajara en la oficina. Entonces, claro, las empresas han mutado y han notado que esto, más allá de la cuarentena o de las medidas de pandemia, ha servido como una nueva forma de contratar profesionales, incluso permitiendo a las empresas chilenas internacionalizarse. Entonces, claro, las posibilidades de hoy en día son importantes. O sea, antes a ti te decían cuando tenías que ir a una entrevista, oye, preocúpate que cuando tú ingresas a la entrevista, saludes bien a tu entrevistador, toma asiento, que tienes que presentar. Hoy en día te tienes que preocupar de tener una buena conexión de internet. Ahí está el foco, de tener un buen plano de cámara cuando tú tengas la entrevista. Entonces, efectivamente, Aldo, el escenario en ese sentido sí que está cambiando bastante, y eso va muy de la mano con todo lo que sea herramientas de apoyo digital. Ya no es tanto el trabajo en donde tú te vas y, que era lo típico, lo tradicional que nosotros siempre conocíamos. Tú tenías que sentarte en una reunión, tenías que estar con otros profesionales de tu equipo, en la reunión había una pizarrita, tú podías escribir con un plumón, qué sé yo. Hoy en día el escenario ya no es así, es todo digital. Tienes que compartir un documento, trabajar de forma colaborativa, tienes que comenzar a exponer, compartir pantalla. Entonces, claro, el escenario laboral en ese sentido está cambiando y claro, de alguna manera hay algunas empresas que al visualizar
y dicen, bueno, yo te ofrezco un trabajo, y este trabajo te lo ofrezco de manera remota, por ende vas a tener menos costo, entonces por tanto yo también puedo ahorrar un poquitito y ofrecerte una renta o un salario inferior. Por otro lado, hay otras empresas que dicen, bueno, como yo me estoy ahorrando mucho hoy en día al tenerte trabajando de forma remota, yo te puedo entregar más salario. ¿Se entiende? O sea, hay dos tipos acá de postura. Empresas que dicen que pueden entregar más y empresas que dicen que pueden entregar menos. Estamos conversando con Hugo Álvarez Yapur, director de Potencia Laboral, especialista en empleabilidad, desarrollo profesional y reubicación laboral. Hugo, tú dabas ahí algunos tips que pueden servir para encontrar hoy día trabajo para las personas que están buscando, pero hay que pensar que además la competencia es mucho mayor, ¿no? Porque hay muchas personas desocupadas con muchos niveles de especialidad. De hecho, vemos profesionales o gente que ejerce algún tipo de oficio o alguna carrera técnica haciendo otras labores porque es la única posibilidad que tienen, ¿no? ¿Qué otras alternativas podemos dar como de recomendaciones para ir mejor preparado en búsqueda de un trabajo o tener mejores opciones? Mira, ¿sabes lo que sucede cuando tú buscas trabajo? Y esto te lo digo con la base de que nosotros tenemos a muchos reclutadores, gerencias de recursos humanos, headhunters incluso, que son parte de nuestro modelo y nuestra red de reubicación. Cuando un reclutador hace una búsqueda laboral de un perfil que necesita, el reclutador te busca hasta que te encuentra la cantidad de candidatos aptos que necesita. Ejemplo, yo estoy buscando una jefatura comercial, yo empiezo a revisar los candidatos que me llegan, ya hasta que yo encuentro los 5 profesionales que creo que podrían calzar por lo que yo estoy buscando, yo detengo la búsqueda. ¿Me entiendes? O sea, el reclutador hoy en día, al encontrar los 5 profesionales o los 3 profesionales que necesita, dependiendo de la urgencia que tenga, el reclutador detiene la búsqueda. Entonces, ¿qué sucede si el reclutador encontró a los profesionales que necesitaba en el candidato 89 y tú postulaste como el candidato 90? Aunque tú seas el mejor candidato, lo más probable es que no seas considerado en el proceso. Entonces, esa es la mayor barrera que tiene una persona que hoy en día está buscando trabajo por sus medios, a través de portales, postulando, en donde, claro, tú tienes que estar ahí prácticamente en la línea de partida, esperando más o menos que aparezca una oferta para postular rápido. Eso hoy en día es uno de los temas muy precarios que tiene el proceso de reclutamiento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí es donde se hace muy importante la red de contactos. Y es justamente lo que nosotros hacemos, el llegar, el tener un canal directo. Hoy en día una persona que está buscando trabajo, y tú muy bien lo dijiste, lamentablemente se ve en la tremenda competencia, en donde en una oferta postulan ya no 500 como antes, 700, estamos hablando de más de 1.000 personas, 1.500, 2.000 personas. Entonces, claro, de repente hay personas que llegan a postular y al momento de ver la tremenda cantidad de candidatos que hay, ni siquiera postulan. Entonces, claro, ahí se hace necesario tener herramientas adicionales, porque tú puedes tener hoy en día, y que es lo que antes se conversaba mucho, tú tienes que dar una muy buena entrevista, tienes que tener un muy buen currículum, tienes que tener la renta acorde al mercado, apuntar a tu muy buena posición, tú tienes que saber dónde tienes que buscar trabajo, pero eso te va a ayudar cuando tú ya tengas la oportunidad. Si tú no tienes la oportunidad, por muy buen candidato que seas, te va a costar mucho. Entonces, claro, hoy en día lo que está evolucionando en la búsqueda laboral, y claro, justamente hace match con lo que nosotros hacemos, es tener las conexiones, tener la red de contactos, tener la credibilidad, la llegada al reclutador. Y ahí tú vas a ver efectivamente que hay muchas personas que hoy en día están sin trabajo y que de hecho llegan a Potencia Laboral y tú te das cuenta que los perfiles son buenos profesionales, pero que lamentablemente no cuentan con la oportunidad de poder participar del proceso. Entonces, si tú me preguntas a mí, hoy en día uno de los grandes desafíos que tienen las personas que están buscando trabajo es la oportunidad, y te lo digo con mayúscula. O sea, el poder tener la opción de participar en procesos, porque hoy en día la competencia en cuanto a concurrencia de postulantes, la verdad es que es bastante fea. ¿Se entiende? Sí. Hugo, dentro de los fenómenos que hemos vivido en el último tiempo está la gente que sacó el 10% en 2 oportunidades de sus fondos provisionales y que por lo tanto se quedaron sin fondos previsionales, que no van a recibir pensión una vez que se retiren. Lo que nos hace pensar que va a haber mucha gente por sobre los 65 años en el caso de los hombres, los 60 años en el caso de las mujeres, que van a tener que salir necesariamente o a buscar trabajo o a mantener su trabajo. ¿Ese es un factor que ustedes también están viendo en el mercado laboral?
Mira, al menos en lo que nosotros nos compete, nosotros hemos trabajado con profesionales de una edad avanzada, hemos llegado hasta incluso reubicar a profesionales de 55 años, y fíjate que no es tanto el tema de la edad, volvemos de nuevo al mismo tema, es la oportunidad, pero generalmente te diría que ese segmento de profesionales lo que hace, por sobre todo optar a posiciones que sean más del tipo administrativa, más operativa, porque claro, más allá de un tema de empleabilidad, las empresas hoy en día están optando mucho por el profesional que tiene un alto dominio tecnológico. Entonces, claramente, si tú tomas a un profesional, consideras a un profesional que está en búsqueda laboral, lo más probable es que todas las exigencias tecnológicas que existan hoy en día te produzcan una barrera que no le permita postular. ¿Ya? Entonces, o sea, tú vas a postular una oferta de bien, ya tienes que dominar esta herramienta, tienes que dominar esta otra, manejarte con correos, manejarte con compartir una pantalla. Nosotros hemos visto casos de gerentes generales, te hablo 50 años, de directores que han tenido reuniones con la executive board, con la mesa del directorio, y no son capaces, no entendían al principio cómo trabajar con Zoom, cómo trabajar con Teams, cómo compartir una pantalla. Entonces, claro, el escenario se proyecta mucho más en un profesional que tiene más experiencia y que lamentablemente por un tema generacional, se quedan atrás de estos cambios tecnológicos. Entonces, ese profesional que lamentablemente se puede ver sin su pensión hoy en día, porque efectivamente se ve obligado a hacer un retiro dada la situación en la que nosotros hemos incurrido, se ve más obligado a posicionarse en posiciones que son más calificadas, o sea, temas administrativos, temas más de apoyo, pero no necesariamente en posiciones que son de competencia profesional pura. Bueno, está difícil el panorama, las proyecciones además no se ven tanto mejores, si bien va avanzando la cosa, es lento, como dirían por ahí, lento pero seguro, esperamos. Vamos a seguir monitoreando qué pasa con el empleo y con las posibilidades en nuestro país. Queremos darle las gracias a Hugo Álvarez Yapur, director de Potencia Laboral, especialista en empleabilidad, desarrollo profesional y reubicación laboral, por haber conversado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien. Vamos.